todos la vemos, ¿verdad? Nadie. Ok, ese va a venir el examen. Luego, ¿qué otro sí? Otro signo es la joroba de Cantor, que es indicativo de infarto pulmonar, que hace una zona de más opaca, más opaca, en forma de uña. Y pues esta signo es indicativa de infarto pulmonar. Y el signo de Bayer y de Fleischner son muy parecidos, ambos se observa por una dilatación de las arterias pulmonares. En el caso del signo de Bayer es una dilatación de la arteria pulmonar del segmento derecho, y el signo de Fleischner de las arterias pulmonares laterales. Se observa la arteria pues dilatada. Y también hay otro que es el signo del nudillo, que no encontré en la imagen en la que se observara bien, pero pues se observa nada más como que la arteria dilatada y luego se ve como que se hace cortada, no como Como si cortada. pareciera como si fuera un nudillo hacia la región del niño, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante conocer que hay datos por imagen? Porque ya dijimos uno de los aspectos más importantes para el diagnóstico, el aspecto más importante para el diagnóstico de tromboembolia pulmonar es sospechar tromboembolia pulmonar. Eso es lo difícil, porque ya de repente se nos va a olvidar ese tema y empezamos a ver pacientes y de repente nos llega un paciente con dificultad respiratoria. Si no le hacemos el interrogatorio, no lo exploramos bien, y no pensamos en que existe, se nos olvida ese diagnóstico, jamás de la vida nos van a diagnosticar, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante la radiografía? Porque muchas enfermedades pulmonares obviamente se estudian de manera inicial, se abordan por medio de la radiografía TB de tórax, ¿no? ¿Hay algo por radiografía TB de tórax? Sí. Van a ser diagnósticas, con eso se va a diagnosticar perfectamente, dijo bien su compañera, no va a ser el diagnóstico con una radiografía, pero hay datos que nos pueden orientar aún más a ese estudio para hacerle otros más a fondo. ¿Dónde están? Gracias. ¿Qué más? Bueno, el estudio de oro que se va a realizar para el diagnóstico va a ser la angiografía pulmonar con computarizada, que ese sí va a tener una sensibilidad superior al 90%, y eso sí nos va a permitir confirmar o descartar el diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Algunos de los signos directos que vamos a observar son una oclusión arterial completa, defectos de llenado parciales rodeados por medio de contraste, defectos de llenado parciales pero periféricos que van a formar los ángulos con la pared arterial, y áreas de brillo desusado. Aquí principalmente lo que vamos a ver, lo que vamos a buscar, pues van a ser pues el trombo, el émbolo. Aquí, pues aquí está. Ese es el trombo, que están pues en la bifurcación del trombo pulmonar, las arterias pulmonares principales. Y por cómo está, por su forma, se le llama encilla de montar, que está como montando las arterias pulmonares principales. Y en la otra imagen, pues el trombo está central, está rodeado por medio de contraste. Entonces ahí, otra cosa que no comenté, que se había comentado la clase pasada, era que los exámenes de laboratorio. ¿Qué examen de laboratorio se iba a hacer en este caso? A ver, recuerden, el trombo y esto de aquí van a ser de la misma densidad si lo hacemos en una fase simple, ¿no? ¿Por qué es que sí estamos viendo el trombo entonces? Porque es una angiotomografía, porque es medio de contraste. A lo mejor algunos todavía no le dan entera ese detalle, pero ese es el medio de contraste que nos está permitiendo ver el trombo, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué estudio dijimos? ¿Quién dio la análisis de laboratorio del tema? El número D. Número D, ¿no? Así es. Aquí pues los trombos están periféricos,
De hecho, aquella también es con contraste, ¿no? Ahí se ve el contraste en el corazón. Pero habíamos dicho que cuando usemos la ventana para pulmón, no importa tanto si es con contraste o sin contraste, porque queremos ver otros detalles. Queremos valorar más el parénquima pulmonar más que la vascularidad. Ahí la vascularidad en que ahí no estamos viendo el pulmón, en la que está el labelo. Esa sería la ventana para mediastina. ¿Ok? Muy bien. O sea que es el mismo paciente, pero esa opacidad del vidrio escurrido no lo estaríamos viendo ahí. Ahí la tiene, de hecho hasta tiene el derrame pleural, ¿no? Entonces todas estas zonas que deben tener una imagen similar a esta no la podemos identificar porque es otra ventana. ¿Qué más? El signo del lado invertido, o sea, que también es signo del infarto pulmonar, se va a ver pues un centro también de vidrio difuminado, variado por una opacidad. Y acá pues también se observa que es esto. ¿Qué es eso? A ver, ¿qué creen que sea? Que lo ideal fuera que esa imagen que está señalada con esas flechas la estuviéramos viendo en ventana para mediastina. Pero a ver, ¿qué creen que sea? Sin su creatividad. ¿Será un neumotórax? Nadie. ¿Será lupus? ¿Artritis reumatoide? Nada. No, pues nada. Sí. Se murió el paciente. No lo podemos valorar entre 20. Y aquí pues se observa el ventrículo derecho más grande que el ventrículo izquierdo por una sobrecarga en el ventrículo derecho que lo mencionó mi compañero Dante y se observan los trombos ascendentes. Muy bien, perfecto. De hecho ahí se ve, a veces no lo vemos, es difícil identificar, ahí se ven las venas que llegan a la aurícula, al corazón izquierdo, ¿no? A la aurícula izquierda y pasa los que sí las ven, ¿no? Está interesante. ¿Qué más? Esos elementos vasculares casi siempre los más importantes. Las venas pulmonares. Los únicos elementos vasculares grandes que ves, ¿dónde están? Ahí en el mediastino. Que forman parte de la circulación cardiopulmonar, ¿no? Y por último, la mamografía, que era el estudio que se realizaba antes de que existiera, el estudio de preferencia antes de que existiera la HCC, este era el estándar de oro. Pero se sigue usando en los pacientes donde no se puede realizar una HCC, si existe insuficiencia renal, alergias al medio de contraste, mujeres embarazadas, A ver, regresa. y Ese último párrafo. A ver, léelo. un efecto de percusión en forma de cuña, una distribución lobar simultánea succionaria, sin un efecto de ventilación correspondiente, plantea la posibilidad de la presencia de memoria pulmonar. Es decir, la gramografía consiste de dos estudios, una de ventilación y de percusión. En el estudio para evaluar la percusión se le va a inyectar El fármaco. lo del fármaco y pues para evaluar pues, la percusión pulmonar, y en la ventilación se va a inhalar, y en el caso de la memoria pulmonar el estudio de la percusión va a estar anormal y la ventilación va a estar normal. Excelente. ¿Dudas? Entonces, la que me preguntó, ¿Cuál? era la que nos preguntó que sí que era. ¿Qué era? Lo de la- Sí. Se evalúa mejor el derrame pleural en ventana para mediastino, ¿no? Pero ¿por qué se ve así por dentro, pues, la bolita esa? ¿Es un atípico?
¿Cuál tú dices? ¿La de allá? Sí. No, es un hallazgo de infarto. Se está infartando ese pedazo del pulmón porque no está llegando sangre por la arteria. Pero también el hecho de que esté tapada una arteria produce daño en el parénquima. O sea, una es que no está habiendo perfusión, que eso es lo que más a lo mejor están enfocando ustedes mentalmente, de que no está oxigenando el cuerpo, pero acuérdense que también se está infartando un pedazo del pulmón. ¿Qué más? Ahora, pues rápidamente con el tratamiento, que más que otra cosa actualmente se hace con fármacos, no es nada invasivo, consiste en anticoagulantes, pueden ser anticoagulantes orales en personas que más que nada para prevenir una tromboembolia pulmonar con los factores de riesgo que ya vimos antes, y en el momento de un caso que a escala a más se dan anticoagulantes vía parenteral como las ceparinas, las de bajo peso molecular y las no fraccionadas. Este tipo de anticoagulantes vía parenteral se usan más que nada pues en el hospital porque pueden tener un efecto paradójico y ya pues otro medicamento también muy usado es el Fondaparinux, que la verdad nunca lo había escuchado y se me hizo curioso el nombre. Y hay otro tipo de procedimientos que antes se hacían, que era la embolectomía y filtros de la vena cava inferior, pero estos ya se dejaron de usar o se usan muy poco porque los filtros de la vena cava inferior tienen un efecto también paradójico, que pueden producir un émbolo o que el émbolo de todas maneras pueda seguir avanzando, pero por vasos adyacentes, pues, por la vascularización accesoria, colateral. Y pues la embolectomía tampoco, porque tampoco casi no se usa, porque lo principal actualmente son los fibrinolíticos, es el activador del plasminógeno hístico, se les administra 100 miligramos y esto disuelve el coágulo y ya no es necesario un método invasivo como esto. Y ya sería todo con el tratamiento. ¿Quién sigue? ¿Dudas de lo que vimos ahorita? Bueno. A ver si... Neurosis people. ¿Eres tú? Sí. Pues, abrí mi casa y se cargó todo. Si no, sí, perdón. La heparina, se une al complejo de la proteína para lo que hace es que aumenta la velocidad, pues, lo hace más rápido. Sí. No, píqueles ahí. Ay, el número. Pero yo le estaba mandando de ¿sí? Bueno, buenas tardes. Les vamos a hablar ahora sobre la fibrosis quística. Les hablaremos pues de su definición, su epidemiología, su fisiopatología, su clasificación, el cuadro clínico, el diagnóstico, los hallazgos de imagen y pues el tratamiento. Pero ¿qué es la fibrosis quística? Pues este es un trastorno de transporte de iones en las células epiteliales que pues afecta la secreción de líquido en las glándulas exógenas y el revestimiento epitelial de los aparatos digestivo, respiratorio y reproductor.
Bueno, en otras palabras, pues esta es una exopinopatía recesiva autosómica que pues afecta a diversos tejidos epiteliales y pues el producto químico que causa la fibrosis quística que es el regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística, que pues este regulador actúa como un conducto aniónico en las membranas plasmáticas apicales pues de las células epiteliales y regula el volumen y la composición de la secreción exógena. Este trastorno tiene una incidencia de 1 por cada 2.500 nacidos vivos en Estados Unidos. Esa es la enfermedad genética mortal más frecuente en la población blanca de este país. La frecuencia de portadores es de 1 de cada 20 pacientes de raza caucásica en Estados Unidos, pero se reduce de forma significativa en afroamericanos, asiáticos e hispanos. Y pues esta pues se transmite por herencia autosómica recesiva simple, aunque incluso los portadores heterocigotos tienen una predisposición a sufrir pues una enfermedad pulmonar y pancreática con más frecuencia que pues la población general. En cuanto a la fisiopatología, es una fisiopatología muy simple de entender. Esta pues es una enfermedad autosómica recesiva dominante, autosómica recesiva degenerativa, perdón. Es decir, que se ocupa que una persona tenga las dos copias de este gen mutado para que se presente la enfermedad. Esta se caracteriza por la producción de secreciones espesas debido a alteraciones en el transporte de cloro, sodio y consecuentemente de agua en las células epiteliales. Este espesamiento provoca la obstrucción de los conductos respiratorios, lo que propicia la proliferación de bacterias e inflamación, que con el tiempo, si estas se hacen de manera crónica, destruyen el tejido pulmonar. Como mencioné, es una enfermedad autosómica recesiva degenerativa, donde el gen afectado es el regulador de la conductancia transmembranal de la fibrosis quística, también llamado el gen SFTR, que así es como lo voy a estar mencionando. Este se encuentra en el cromosoma 7, en su brazo largo, en el Opus 31.2. Y la mutación, pues la mutación para la fibrosis quística, pues existen más de 1600 mutaciones, pero la más común es la mutación delta F508, la cual es aproximadamente el 66% de los casos, es decir, unas 2/3 partes de las causas de fibrosis quística. Como podemos observar aquí, se encuentra el cromosoma 7 con su brazo largo y pues aquí es donde se codifica la proteína. Tiene un total de 27 exones y 1400, 1500 aminoácidos aproximadamente. La cantidad de aminoácidos es importante porque, como les mencioné, la alteración más común es la delta F508. ¿A qué me refiero con esto? Delta hace referencia a una deleción de la F de fenilalanina en el aminoácido número 508. Por eso es la mutación más común, porque pues hay deleción de la fenilalanina. En personas sin fibrosis quística, la proteína reguladora de la conductancia transmembranal de fibrosis quística, el SFTR, pues es un canal iónico que atraviesa completamente la membrana, selectivo para cloro. Este se localiza pues en las membranas epiteliales de varios órganos, principalmente en el pulmón, pero también se puede encontrar en las glándulas sudoríparas, en el tracto genital masculino, en el páncreas y en el hígado en menor medida. Su función principal es mantener las secreciones hidratadas y fluidas mediante el transporte desde el interior hacia el exterior de la célula de iones cloro, consecuentemente de sodio y por ósmosis el agua. Y eso mantiene pues un moco fluido. Aquí se puede observar la proteína, una proteína normal en una persona sana, donde pues está secretando iones cloro hacia el exterior de la célula. Y estos canales también transmembrana son canales de sodio epiteliales, los cuales transportan sodio por difusión pasiva hacia el interior de la célula. Y los mismos iones cloro también se reabsorben por estas proteínas para se secretan unas y se reabsorben otras para mantener concentraciones igualitarias
en todo momento, bueno, en todo momento con una persona sana. La siguiente. Ahora, en las fibrosis quísticas, las mutaciones de esta proteína, pues va a ser una proteína aberrante, la cual no va a secretar iones cloro hacia el exterior. Eso hace que se estén acumulando iones cloruro y también se esté absorbiendo sodio, lo cual por ósmosis, el agua que se encuentra al exterior de la célula va a difundir hacia el interior y va a producir un moco espeso y viscoso debido pues a la deshidratación que está pasando en el epitelio de las células respiratorias. Esto pues prolifera la proliferación de bacterias, principalmente Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus. Esta mutación es del tipo clase 2, es decir, que la proteína tiene un mal plegamiento o una conformación tridimensional aberrante. Hay 4 clases de mutaciones. La clase 1, pues que no se expresa la proteína. La 2, que es específicamente de la deleción delta F508, que es el mal plegamiento de las células. Entonces, una vez se reseca el moco, se espesa el moco, pues los cilios, que normalmente en funciones normales en una persona sana tienen funciones de aclaramiento o de barrido de este moco para excretar cualquier patógeno, bacteria, sustancia, lo que se encuentre en las vías respiratorias y limpiarlo, pues ahora no van a poder hacerlo porque el moco es muy espeso, muy pesado, van a quedar casi inmóviles los cilios y no van a poder llevar a cabo el aclaramiento mucociliar. Por ende, como he mencionado, se favorece la colonización bacteriana con una consecuente inflamación. Y si esto se lleva a cabo de manera crónica, pues lleva a un daño, a una erosión del tejido pulmonar, bronquiectasias, o si esto es de a largo plazo, igualmente la degeneración de vasos sanguíneos provoca que las personas tengan hemoptisis. Aquí se puede observar una proteína sana, donde pues los iones cloro salen a través de estas hacia el exterior de la célula, y aquí en una SFTR mutante pues simplemente la ignoran porque no pueden, como está mal plegada, aquí se puede observar un mal plegamiento, no pueden atravesar esta proteína. También es importante mencionar, por ejemplo, en las glándulas sudoríparas, que cuando esto también ocurre, hay un signo característico que te induce a pensar que una persona tiene fibrosis quística, y es una sudoración muy salada. ¿Por qué? Porque en estas proteínas se está secretando cloro, pero no se reabsorbe. Entonces, el cloro más el sodio que se encuentra en el exterior forman sales, y esta concentración excesiva de sales hace que el sudor sea muy salado. Bueno, ahora su clasificación. Se puede clasificar pues, de acuerdo al grado, puede ser leve, moderado o grave, de acuerdo al daño contráctico, insuficiencia o insuficiencia, y la más usada o la más importante, que es de la clase 1 a la clase 6, que ahorita les habló un poquito. Y pues empezamos con la clase 1, que es la ausencia de síntesis. El gen tiene codones de terminación prematuro sobre el stop y no se sintetiza la proteína. Este es el ejemplo clásico. La clase 2, que es el defecto de la maduración o el procesamiento, donde la proteína se sintetiza pero se pliega mal. El control de calidad de la célula degrada. Bueno, la degrada antes de que llegue a la membrana apical, y esta es pues la clase más frecuente, y este es el ejemplo clásico y el responsable de la gran mayoría de todos los casos. Bueno, la clase 3 es el defecto o bloqueos, donde la proteína llega a la membrana pero el canal no responde al estímulo, no se abre, y el ejemplo clásico es este, que es 551D. La
clase 4, que es la conductancia reducida, donde el canal se abre y está en la membrana, pero el flujo de los iones, en este caso de cloro, es lento o es reducido. Y se asocia pues a enfermedades más leves. Este es el ejemplo clásico. Tenemos a la clase 4. Ahí está. Clase 5, que es la reducción de la cantidad. No se ve bien, pero bueno, se produce una proteína funcional que va a ser normal, pero en cantidad insuficiente debido a un error del empalme o del splicing del ARN. Y la clase 6, que es el cambio acelerado. La proteína es funcional, pero es inestable en la superficie celular y se recicla o se degrada demasiado rápido. La clase 1, 2 y 3 se asocian a la insuficiencia pancreática, que es la inflamación más grave. Y pues la 5 y la 6, pues es el fenotipo más leve. Bueno, saludando por imagen, vamos a ver que en las rayos X hay puntos muy comunes que van a tener, que se van a caracterizar en cada una de ellas. No es que nada va a ser la bronquiectasia, ¿no? Pero en las rayos X podemos ver una hiperinsuflación pulmonar, un aumento de espacios intercostales, aplanamiento diafragmático, engrosamiento peribronquial y patrón reticulonodular. Y las atolitasias, ¿no? A ver, eso lo vas a mostrar ahorita. Algunos de ellos. Que en parte, ¿se acuerdan que se parecen mucho a los de sistema, no? Pues de hecho son muy parecidos, ¿no? Sí. Bueno, no sé, está bonito, pero esta es una rayos X PA de un neonato, de un bebecito, y aquí podemos ver donde hay un poquito de hiperinsuflación pulmonar, ¿no? De hecho, pues si se mirara bonita, podemos ver que aquí tiene como unos abombamientos en la costilla que nos hace un espacio intercostal amplio, y eso nos permite ver que tiene una hiperinsuflación, aparte que tiene un diafragma aplanado, ¿no? Y en la parte derecha, pues es una anteroposterior, pues no se ve bonito, pues, pero ahí se alcanzaba a ver bien los círculos de las bronquiectasias. Antes de que sigas, ¿es una anteroposterior o es una posterior anterior? Esta es una PA y aquella es una P. Anteroposterior y esta es PA. ¿Qué opina el público? La de ella de plano es posterior No, anterior. la de ella es PA, ¿no? La de allá. ¿Y qué dije? Dijiste que era P. No, esta es AP y esta es PA. Ah, cuando empezaste, ¿qué dijiste? Pero bueno, no importa. Es lo mismo. Pero ya sí les explicaste, sí entendieron la relación de imagen. Es que no se ve tan bonito, pues. No, pero sí se ve. A ver, ¿qué hay entonces ahí? Les estaba indicando la hiperinsuflación pulmonar y que esto nos permite ver también una, ¿cómo se dice? ¿Cómo dije ahorita? No, pero la de allá, esa ya no se explica. Ah, acá, sí, aquí unos circuitos que nos permiten ver las bronquiectasias que están aquí agregados a la parte interior del pulmón. Pues estos son el ilium el derecho y el izquierdo, y aparte nos permite ver que tenemos también un diafragma aplanado, igual que como un niño autista. ¿Ya nada más? En esos no sí. No, pero de aquella alguien ve otra cosa. Su compañero mencionó las bronquiectasias, pues señaló el ilium y el diafragma. Además de las bronquiectasias y el diafragma, ¿alguien ve otra cosa? El manguito. La línea pleural delgada también. No, la línea pleural no. Cuando buscamos la línea de la pleura en hemotórax, ¿no? No, sí, otra cosa. ¿Alguien dijo hiperinsuflación? Ok. Sí, pero Eso es Hiperinsuflación yo lo marqué como más tal engloba varios. ajá. Entonces, podemos decir aumento de la radiotransparencia, ¿ok? Me gusta más ese término. O cuando decimos enfisema compensatorio, cuando es algo más focal, pero en general vemos un aumento en la radiotransparencia. Porque hay veces que utilizan todo lo que estamos mencionando, excepto las bronquiectasias, como datos de hiperinsuflación o atrapamiento aéreo. ¿Ok? Luego, mencionar hay un aumento en la radiotransparencia y disminución de la vascularidad. Luego, ¿qué otra cosa tenemos? Los espacios intercostales, ¿no? Que también están aumentados. Sí, más en Sí, no, pero de allá nada más. Ajá. No,
no, también en aquella, ¿no? Sí, sí. Sí se ve, a ver, señálame. Pues acelerar las costillas por lo mismo para poder. Ajá. Exactamente. Perfecto. No lo mencioné más ahí porque como acá se ve muy claro, pues. No, pero siempre repítanlo, no importa que no pasa nada, no se nos apaguen. Sí. Sí, sí. Bueno, acá ya pusimos un poquito más de consolidación y puse un cuadrito donde se veía limpio para poder diferenciar con cada pulmón y una telectasia pues clara, ¿no? Ahí ya no, para no darle muchas vueltas. Y aquí ya salió la diferencia de lo que se ve el diafragma aplanado, ¿no? Que viene siendo ya de las penúltimas costillas y se empieza a ver, ¿no? Igual que tiene una hiperinsuflación, pero pues eso ya lo remarcamos en las radiografías pasadas. Y en los hallazgos por imagen, aquí vamos a ir a la tomografía de alta resolución, porque una tomografía normal como que no me marcó las literaturas que yo busqué, bueno, que encontré muy bien, no me marcó que una tomografía normal fuera lo suficiente. Sí, pues lo ideal lo vimos cuando vimos intersticio, que la tomografía computada de alta resolución es casi el mismo, o sea, necesita un equipo más moderno, pero es un protocolo muy similar, se utiliza más radiación, entonces se toman cortes más finos, ¿ok? Y se ven detalles de mayor resolución, por eso se llama alta resolución, ¿ok? ¿Y qué pasó? Y como pueden ver, pues también tenemos la bronquiectasia, que es lo que vamos a ver, yo creo que en todo lo que les voy a enseñar aquí, la impactación de mucosa, que es como vimos que marcó mucho, y el engrosamiento de la pared bronquial y las enfermedades. Y aquí en las flechitas que están en la parte de arriba, en las blancas, podemos ver una dilatación o un aumento bronquial, ya sea en las paredes, aquí que se ve como si fuera una pared, es una dilatación bronquial, y acá podemos ver un engrosamiento en las bronquiectasias. A ver. ¿Qué me dice? Entonces las flechas que están en la piel, Sí, ¿no? sí, en la pared. Sí, pero. ¿Esas qué es? A ver, ¿quién me dice qué es esas? ¿Qué son esas líneas? ¿Tú dices que son líneas bronquiales. No. Estas de aquí. No son los bronquios. ¿Qué son? ¿Líneas B? Pues más que líneas B, díganme la estructura anatómica. El intersticio. ¿A qué parte del intersticio? Que está pegado a la pared. Las líneas B, ¿qué son? Pues. Los segmentos Eh, son segmentos. no. ¿Cuál es la unidad funcional del pulmón? El ovulillo. ¿El lóbulo hepático? El ovulillo pulmonar Bueno, ¿qué secundario. parte del lóbulo pulmonar secundario son esas líneas? Los septos. ¿Septos qué? Eso es lo que quiere ver, septos, interlobuliares. Eso que estamos viendo ahí son septos interlobuliares. No son bronquios. Dijimos que los bronquios nunca llegan a la pleura, ¿no? No. Muy importante. Entonces, donde estén los Entonces, bronquios, ahí van a estar las bronquiectasias. ¿Cuál es la definición de bronquiectasia? ¿Qué es una bronquiectasia? Es una inflamación con dilatación del bronquio. Es la dilatación del bronquio, ¿no? Que por características es irreversible, ¿no? Cuando un bronquio está dilatado de manera irreversible. Entonces, esos no pueden ser los bronquios para empezar, pues están muy delgaditos, llegan a la pared. Ahora señálame ahora sí un bronquio, se invierte por las flechas. Esos son los bronquios, exactamente, son tubitos que llevan aire, ¿no? Sí. Ok, y dijimos que van a estar. Señálame dónde ves una bronquiectasia y por qué es una bronquiectasia. Porque hoy tenemos que ya aprendernos las bronquiectasias, ¿no? ¿Por qué dices que esa es una bronquiectasia? Por la dilatación, la parte que dice es una consolidación. Es una consolidación por moco. O sea, no parece una destrucción como una caverna, ¿no? Sí. Okay. Y La consolidación sería más como la de arriba, Como la de arriba. o esta se puede ser una consolidación cavitada. Habrá quien puede querer decirle así. Ajá. ¿Ok? Ok. Esta ya está, hasta parece que está en la Y acá los de acá debajo. ¿Por qué esta es una bronquiectasia? Porque tiene el mismo diámetro. Exactamente, dijimos que una característica de los bronquios sanos es que se van a ir haciendo más delgados conforme se alejen del líquido, ¿no? Sí, estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Y aquí vemos que este diámetro, es más o menos el mismo que este. No tenemos una imagen del bronquio completo, ¿no?
pero aquí vemos un segmento donde parece no existir ese adelgazamiento. Luego, ¿dónde más hay una bronquitis? Es una bronquitis. Sale que dijo su compañero que era un dato típico de fibrosis quística. ¿Okay? Luego, ¿aquí ven alguna bronquictasia en alguno de estos? Ahí vimos el bronquio a lo largo, está facilito, pero ahí lo estamos viendo en un eje corto. ¿Serán bronquictasias o no? ¿Y por qué? No, no es marquito peribronquial. No parece. No, está bien, no se desanimen, yo quiero que participen. Porque te quitas la duda. ¿Cómo habíamos quedado que iba a ser el manguito? ¿Cómo habíamos quedado que iba a ser el manguito? Hacia afuera. Ahí no se ve engrosada esa pared tanto hacia afuera, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Yo aquí no veo manguito peribronquial. ¿Qué dijimos que iba a ser cuando iba a haber edema en el intersticio peribroncovascular? ¿Sale? Poco a poco es complejo, no es fácil. Yo ya les había dicho por qué esas eran bronquiectasias. Alguien de aquí debe de saber, no lo vamos a ir a hacer, que alguien me diga si estas son bronquiectasias o no y por qué. Pues podría ser por el vaso que está adyacente, pero no veo. ¿Se los dije sí o no? A ver, ¿no tiene vasos eso al lado? ¿No? Ah, bueno, ¿este qué es? Este es el vaso, este es el vaso, este es el vaso. ¿Sale? Este es el vaso que va incluso tan pegadito. No siempre van pegados. Ya sea que sea este o sea este, porque se ve medio borroso. ¿Qué habíamos dicho con respecto a ese criterio? Pues que van a ir a una relación 1 a 1. Exactamente. Y está más grande el bronquio. Vemos que hay una pérdida de la relación 1 a 1 entre el vaso y el bronquio. Entonces quiere decir que está dilatado el bronquio, o el vaso se hizo muy chiquito o el bronquio se hizo muy grande. ¿Sale? Obviamente que ahí ya tenemos que tener un contexto y ver a qué nivel estamos. Entonces, ¿sí son bronquiectasias o no? Sí. ¿Alguien ya entendimos entonces cuáles son? Ahora, más difícil, las bronquiectasias se dividen en 3 tipos por su morfología, en cilíndricas, varicosas y quísticas. Estas son las cilíndricas, las más facilitas, ¿sale? Quedémonos con esto. Perfecto. Y en los piquitos acá negros que vienen en la parte de abajo, si vemos una impactación del moco, pues ahí se puede ver un poquito la ramificación que agarran del árbol bronquial, ¿no? A lo mejor en esa imagen estática no se puede ver tan bien porque no sabemos si es la arteria o el bronquio, ¿no? Pero si nos vamos a otros cortes anteriores o posteriores, lo vamos a poder. Pues de hecho en el corte de aquí mediastino, aquí se ve el moquito, miren aquí como va agarrando la forma del árbol bronquial. A diferencia de la tomografía, pues aquí se puede ya apreciar un poquito más de cambio de tener y aparte pues aquí se puede ya diferenciar un poquito más el bronquio con sus ramificaciones. Igual esos son bronquiectasias, ¿no? ¿Sí, no? Está difícil, o sea, si fijaron en la imagen anterior, pues estaba un poquito más grande, ahí está muy pequeño. Quedémonos con esta, está muy bien. Lo de la impactación es difícil identificarlo en una imagen estática, ¿no? Tendría que ver yo la arteria, es la arteria normal, y el bronquio con moco, que van a ser casi de la misma densidad, pegados juntos, ¿no? Y también llevamos tomografía. Profe, en la otra, donde nos está explicando lo de la bronquiectasia, este se parece mucho al enfisema panlobuliar. Ahí nada más se diferenciaría con la clínica. Pues sí, la clínica nos orienta muchísimo, pero no vemos zonas de destrucción del parénquima pulmonar. Ya en estados más avanzados sí, ya es mucho más difícil diferenciar, ¿no? Acuérdense que el enfisema iba a haber destrucción centrilobulillar, panlobuliar o del intersticio subpleural. Aquí no vemos zonas de pérdida del parénquima. ¿Sí se acuerdan que eran espacios quísticos de contenido totalmente aéreo? Sí, que eran como las bulas, pero más chiquititos. Y ahí no vemos ninguna. O sea, ¿cuánto te queda a ti? Bueno, vamos a ver eso mañana. ¿Vale? Venga. Ya no vas a volver a
No,